Hola gente, bienvenidos a TecniElectric en esta nueva serie de tutoriales de kits electrónicos. Ya vamos en el número 3 y en esta ocasión vamos a hacer un módulo de voltaje fijo. Como parto siempre diciendo el cerebro del circuito, sería este integrado que es un LM78XX. Aquí lo importante son las X, porque aquí yo le puse XX porque existen varias de este tipo de reguladores de voltaje. Por ejemplo, un 7805, un 7810, un 7812, 7824, etc. ¿Qué quiere decir esto? De que, por ejemplo, dependiendo la serie del integrado que se use, vamos a obtener un voltaje en especial y va a ser fijo, no variable. Por ejemplo, si yo quiero alimentar un microcontrolador, simplemente uso un 7805 y aquí a la salida voy a obtener 5 volts. Pero esto tampoco está milagroso, porque existen algunas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Los voltajes de entrada. El voltaje de entrada no puede ser inferior a 7.3. Lo mínimo que puede ser 7.3, porque si aquí yo le ingreso 3 volts, mágicamente no me va a entregar aquí 5 volts. Así que lo mínimo que puede ser 7.3 volts de entrada. Pero también existe ¿qué pasa si yo aquí le entrego 100 volts en la entrada? Probablemente dado que se calienta de por sí con el voltaje adecuado, esto me va a explotar o mínimo se va a quemar. Así que es necesario que sepan muy bien cuáles son el rango de voltaje que entra, que se puede usar aquí. Por ejemplo, yo sé que el 7805 me ingresa un voltaje mínimo de 7.3 volts y puede ser hasta 20 volts. Si yo aquí le ingreso 20 volts, voy a obtener 5 volts a la salida y es bastante bueno. Es bastante eficiente porque puedo tener, no sé, una sola fuente, por ejemplo. Ya tengo una fuente de 12 volts. Ucha, pero yo quiero ingresar 5 volts aquí porque quiero alimentar mi microcontrolador. Bueno, aquí podemos usar este módulo y me convierte los 12 volts de entrada a la salida, porque está dentro del rango y no va a sufrir ninguna consecuencia el integrado y va a funcionar en perfectas condiciones. Bueno, ¿qué va a decir? Aquí tenemos un diodo de seguridad, aquí tenemos un LED que sabemos cuándo está encendido y la resistencia depende. Aquí vamos a cambiar, vamos a colocar depende, porque depende del voltaje que me entra y eso se ve con ley de Ohm. Aquí, por eso es que la coloqué aquí. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Aquí si yo tengo un 7805 y quiero que el LED me encienda, ¿cierto? Es tan simple como colocar 5 volts dividido en, no sé, un LED que me consume 20 mA. 20 mA, 5 volts dividido en 20 mA, me entrega una resistencia de 250 ohm. Entonces aquí yo coloco una resistencia de 250 ohm. Y el LED no va a sufrir ninguna consecuencia porque resiste eso. Obviamente el LED puede ser de menor corriente o de más corriente. Ustedes lo deciden. Pero esto también consume un poquito. Es poquito, o sea, 20 mA es bastante poco, que es lo que más o menos consume un LED, 18, 16 aproximadamente. Y aquí tenemos la salida del voltaje que nosotros queremos. Estos condensadores que son cerámicos, simplemente probablemente sean por el ruido que puede generar el regulador para que la corriente sea más continua, el voltaje sea más continuo y el datasheet lo dice. No es que yo lo haya inventado, el datasheet dice perfectamente que tiene que haber estos dos condensadores acá. Así que eso sería, vamos a ir a la parte práctica para que lo vean funcionando. Volviendo con la parte práctica, aquí como verán ya tengo la placa lista, bastante compacta, y quiero mostrarles que está todo escrito con las cosas correspondientes, componentes que necesita. Bueno, alcanza a ver ahí porque ilumina mucho el LED, pero todo tiene su positivo, negativo y está todo indicado. En este caso yo puse un 7805, pueden colocar un 7809, 7812, 7824, etc. Todos le van a dar voltaje a la salida distinto, pero recuerden que la entrada tiene que cambiar.
En este caso, como yo le puse un 7805, en mi entrada tienen que haber 7.3 volt hasta 20 volt. Y a la salida me tienen que ser 5. Vamos a comprobarlo. Yo en esta ocasión lo alimenté con 12.3 volt. Y a la salida tengo, como verán, 5 volt. La resistencia, por supuesto, que va a depender del voltaje que se entregue por la ley de Ohm, y en este caso me da 250 ohm, así que puse una de 220. No creo que el LED sufra alguna consecuencia, dado que está en la corriente necesaria para encender el LED. También mencionarles que el disipador es muy importante, dado que el circuito electrónico